ha pasado? ¿Perdón? Yo soy una persona delgada, por favor. Es la cámara que me hincha un poquito. Ah, como usted siempre estaba llenito. Ah, qué Es la bueno que ropa, te dice. estás fijando en mí, ¿no? Espero no estar en tu mente. Lo tiene en su mente 24/7, profe. ¿Qué fue Denis, ya? Alista, contrólate, Denis, por favor. Estamos entre alista hombres. la vaselina nomás. Uy, Ok, ya, no me hagas tonteras. necesito de amor, profe. No me hagas hablar tonteras, oye. Ya, vamos a hacer clases. Listo, chicos, vamos a terminar. A ver, hay un pequeño detalle con ustedes, muchachos. Con el grupo, a ver. Hoy día hemos hecho con el grupo 4, Edad Media. No, tenemos que hacer otro seminario. Ya, voy a hacer otro tema nomás, definitivamente. Pensaba terminar Edad Media con ustedes, pero el grupo 1, el grupo 2, no, el grupo 3 se quedarían prácticamente desigualados, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, voy a repasar culturas antiguas con ustedes, chicos, ¿ah? Que no hemos hecho culturas antiguas. ¿Qué culturas les faltan a ustedes, chicos? A ver, grupo 1, ¿qué culturas de ciencia, de historia universal? Todos. ¿Todititas? En grupo 1 le falta el último. Toditas, profe, toditas. Todas, profe. Toditas. Todititas. ¿Lo quieres toditito? Confirmo. De un... Claro, profe, de una, completo. todo. De una. Completa, profe. Toditita, ya. Los voy a grabar y voy a grabar sus expresiones para colgarlo en el TikTok para que vean cómo son ustedes. No. Desde la punta hasta la raíz, profe. Basura que estás últimamente, basura. A ver, chicos. Veamos un ratito. Vamos a tener esto. Ya, vamos a hacer un repaso rapidito, todos juntitos. Chicos, ¿tienen creo que solamente seminario hasta las 7? Sí, profe. Sí, profe, pero podemos ir hasta las 8, profe. Sí. 10 si quiere. Sí, pero a ver, Amanecida, profe. grupos 6, 7 y 8, grupos 6, 7, 8. Sí, podríamos hacer después, a ver, caracho, a ver un ratito, déjamelo ver un ratito. Nos han puesto seminario quiero a las 8. Chispas. Ahorita me acaba de llegar la reunión. Será por una hora, por lo menos, supongo eso. Seminario. Ya, a ver, vamos a avanzar todo lo que se puede entonces, ¿ya? Si no, un seminario con ustedes. ¿Qué grupo están aparte del G1 y el G2? ¿Hay algún otro grupo? 4. El G3. El 4. El 4. El 3. 4. 3 y 4. G1, G3 y G4. Ya. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a repasar entonces culturitas, ¿ya? Así, preguntas y respuestas. Rapidito, nomás rapidín, ¿ya? Sí, porque el tiempo nos va a alcanzar, chicos, y no nos va a alcanzar pues tiempo. Y además, culturas son... Es amplio, jovencitos. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Y hay una que no estamos haciendo porque también, bueno, una pregunta que llegó hace 5 años y hasta ahora no han vuelto a preguntar sobre ese tema. China. Muy bien, Jositos. A ver, ¿se ve la grabación, Jositos, y la pantalla? Sí, sí. Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. Profe, sí se ve. Sí, la mira. Listo, muchachones. Con ustedes, entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula virtual de Historia sobre el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y el día de hoy vamos a hacer repaso, entonces, de culturitas. Primer tema, entonces, Mesopotamia. Listo. Rápidamente, jovencitos, ¿por qué es importante Mesopotamia? Y vas a tener que recordar cuando hicimos el repaso de la balota 1 de Historia Universal. Bien. ¿Qué pasó en Mesopotamia? Dime. Cultura del mundo. Primera cultura de la historia. La primera civilización del mundo. La primera civilización del mundo. Ojo, Mesopotamia, jovencitos, no es una única cultura. ¿Ya? No es una única cultura. Son varias culturas. ¿Cuáles son esas culturas? En orden cronológico, si puedes. Acadios y asirios. Sumerios, acadios, te falta una. En orden cronológico. Asirios. No, te falta una. ¿Quién está entre acadios y asirios? Caldeo.
Ah, muy bien, los caldeos. Recuerda que ese es el orden cronológico. Sumerios, acadios, caldeos y asirios. Bien. Ojo, ¿cuál fue la ubicación? Vamos a recordar cositos. Los sumerios vivieron en la Baja Mesopotamia. Dicho sea de paso, Mesopotamia prácticamente tiene solamente dos regiones. ¿Ya? Dos regiones. ¿Cuáles son esas dos regiones? Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. ¿Ya? Zona de montaña, zona del valle. Bien. Ahora, en la Baja Mesopotamia, aquí es donde se ubicaron entonces los sumerios. Los sumerios, como decimos, fue una invasión que venía del Asia Central. Se centraron en la Baja Mesopotamia. ¿Tuvieron capital? Los sumerios tuvieron capital, no tuvieron capital, ya no tuvieron capital, jovencitos. ¿Qué tuvieron ellos? Ellos tuvieron, jovencitos, ciudades-estado. Ur, Lagash, Nippur, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué pasó con los sumerios? Fueron conquistados por los acadios. Bien, la capital de los acadios, ¿cómo se llamó la capital de los acadios? Akkad. ¿Ya? ¿Cómo se llamó, jovencitos, el primer emperador de la historia? ¿Puede ser así? ¿Cómo se llamó el primer Sargón. Sargón correcto, primero. Sargón primero, ¿correcto? Sargón primero, juntos, fue el primer emperador de la historia. ¿Qué es lo que hizo para ser considerado el primer emperador de la historia? Conquistó a las ciudades sumerias. Después de los acadios, ¿quiénes vienen? Dice, desaparecen los acadios porque los sumerios otra vez se rebelan, adquieren su independencia, pero viene otro pueblo que los conquista. Bien, los amorreos. ¿Quieren ustedes de repente pueden leer la Biblia? No sé, de repente algunos de ustedes les gusta leer la Biblia, les gusta estudiar la Biblia, leen el Antiguo Testamento amorreos. Cuando hablan de los amorreos, están hablando de los caldeos. ¿Cuál fue la capital de los caldeos? Babilonia. Babilonia. Correcto, la ciudad de Babilonia, y probablemente también vas a recordarla porque también la mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Muy bien, listo. Después de los caldeos, ¿quiénes vienen? Vienen, jovencitos, los asirios. ¿Ya? Vienen los asirios. ¿Y dónde se asentaron los asirios? En el norte. La primera capital de los asirios fue Asur, pero después la cambiaron a Nínive, también ciudad, jovencitos, que es nombrada en la Biblia. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? Ya. Bien, recuerda también que la primera civilización, ¿no? Recuerda que procede de la cultura, perdón, de la época del Neolítico. Recuerda que toda civilización haya surgido, jovencitos, ¿dónde? A orillas de los ríos. En el caso de Mesopotamia, la primera civilización surge justamente en los ríos Éufrates y Tigris. Ya está. Vamos ahora, periodos. El primer periodo, sumerio. ¿Qué es lo más importante de ellos, jovencitos? Ellos inventaron muchísimas cosas y son considerados la base cultural de Mesopotamia y del mundo. Ojo, ellos no es que se quedaron con los inventos, ¿no?, que hicieron ellos, sino que lo difundieron a través del comercio. Recuerda, los sumerios, jovencitos, no van a tener moneda. Bien, ¿cómo van a poder comercializar? A través del trueque. O si no, jovencitos, también consideraron, por ejemplo, la cebada como forma de pago. ¿Qué inventaron? Urbanismo, la astronomía, la chela, listo, la numeración sexagesimal, los primeros sistemas hidráulicos, hicieron las primeras observaciones astronómicas, inventaron la rueda, inventaron el arado, la literatura, la escritura, la mayólica, bien, etcétera, etcétera. Ya está. Después, ¿quiénes vienen? Los acadios, y aquí destaca quién, el rey Sargón, primer emperador de la historia, conquista, recuerda, las ciudades sumerias, y entonces formamos al primer imperio de la historia. Después otro periodo que viene, el periodo caldeo. En el periodo caldeo, recuerda, la capital es Babilonia y destaca su sexto rey. ¿Cómo se llama el sexto rey? Hammurabi. Bien, destaca por lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo, jovencitos? Mandó a hacer, por ejemplo, el código de Hammurabi. Código de Hammurabi. ¿Ya? Código de Hammurabi. Después vienen las invasiones indoeuropeas, hititas, casitas, mitanos. Bien, Mesopotamia, en todos jovencitos, es invadida y aquí vamos a mencionar a los hititas. ¿Por qué los hititas? Porque es el primer pueblo de la historia en utilizar armas de hierro. Después vienen los asirios. Recuerda, el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. ¿Ya? El pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Este pueblo prácticamente le daba importancia, ¿qué? Le daba importancia a la guerra. A la guerra. Muy bien, ahora, en esta época destacan, ¿qué reyes? Nos vamos a acordar con estos de Asurbanipal. ¿Ya? Acuérdate de Asurbanipal. De repente también puedes acordarte de Sargón II. Lamentablemente, la violencia con la cual ellos conquistaban va a hacer que se ganen enemigos, la forma del trato también, y al final, en el año 612, hubieron dos culturas que los van a desaparecer, los van a derrotar. Los caldeos, dirigidos por Nabopolassar, caldeos, y los medos, dirigidos por Ciaxares. Atacaron entonces la principal ciudad, que era Nínive, y simplemente desapareció de la historia. Último periodo, neocaldeo.
Nabopolassar, aquel rey que logró derrotar o participar en la derrota de los asirios, va a crear el imperio neocaldeo, el segundo imperio caldeo, jovencitos, o imperio neocaldeo. Destaca aquí quién, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Por ejemplo, Nabucodonosor mandó a hacer una de las maravillas del mundo antiguo, conocido como los jardines colgantes de Babilonia. Jardines colgantes de Babilonia. Bien, listo. Muy bien. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el imperio caldeo? Simplemente fue derrotado por los asirios, por los persas, perdón, por los persas. Ciro el Grande, jovencitos, el rey que conquista Caldea. Ya está. Esos son los periodos de Mesopotamia. Ahora, ¿qué tipo de organización social, jovencitos? Ojo, vamos a encontrar varias clases sociales. Y estas clases sociales están prácticamente ubicadas de acuerdo a qué? A la sangre y al poder. ¿Bien? Es una sociedad vertical. ¿Por qué decimos que es una sociedad vertical? Porque en la parte de arriba, ¿quiénes están? Los que mandan, los que tienen poder. Y abajo, ¿quiénes están? Los que obedecen. Ahora, vamos a ver, digamos, dos tipos de sociedades. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de los asirios, recuerda, ¿cuál era su actividad más importante? El comercio. ¿Cuál era su actividad? Asirios. Agricultura. Agricultura. A ver, ¿cuál es la actividad más importante de los asirios? Agricultura. La guerra. La guerra. Hace un momento te dije, los asirios son el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Entonces, en la cima, ¿quiénes estarán? ¿Los sacerdotes o los militares? ¿Quiénes estarán en la cima? Militares. Militares, ¿correcto? Militares. Recuerda que hay otra cultura, la cultura caldea, que es una cultura que le da más importancia a la religión. Entonces, ¿quiénes gobernarán? ¿Los reyes militares o los reyes sacerdotes? Los sacerdotes. Reyes sacerdotes, los reyes sacerdotes. Jovencitos, ¿hay algún sobreviviente de Seprunza aquí? ¿Hay algún sobreviviente del último Seprunza? No, todavía no. Ya, si tienes el librito Seprunza, ya, si tienes el librito de Seprunza, jovencitos, listo, vas a revisar, bueno, la parte, digamos, si es que consigues el de sociales, ¿qué están haciendo? Están considerando, jovencitos, este tema de las culturas, ya, de Mesopotamia, ¿qué más? China, Grecia, Roma, bajo otra forma de dividir de la historia, otra forma de división de la historia. La división que a ustedes normalmente se les enseña es la división tradicional. Bien, oiga, la otra división es nueva. No, no es nueva. Se ha inventado desde hace mucho tiempo atrás, sino que por cuestión de la Guerra Fría no se les enseñaba. Bien, no se les enseñaba. Es la división según el materialismo histórico. Creo que ya te había hablado anteriormente. A ver, te recuerdo rápidamente para que te des cuenta ya. En esa división de la historia toman el punto de vista económico sobre la posesión de los medios de producción. Es decir, vamos a ver. En la época de la comunidad primitiva, o sea, en la época del Paleolítico, ¿existía propiedad privada? No. No, profe. No. No existía propiedad privada. Muy bien, no existía propiedad privada. ¿Listo? Ya está. Entonces, al estadio, a esa época le vamos a llamar la comunidad primitiva. Después de la comunidad primitiva, cuando aparece, por ejemplo, la agricultura, bien, se desarrolla la ganadería, prácticamente aparece la propiedad privada. Bien, pero queremos producir más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para producir más teníamos que hacer la guerra, creo que ya les había comentado, ¿no? Y producto de la guerra, recuerda, como quien dice que pierde sitio el matriarcado y prácticamente se queda el patriarcado. Muy bien. Para poder desarrollar, digamos, cultivar más la tierra, necesitamos pues más mano de obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la guerra y prácticamente crear una nueva clase social llamada esclavos. Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China están en el segundo estadio. ¿Y cómo se conoce ese segundo estadio? ¿Cómo se llama? Se llama sociedad esclavista. Recuerda, sociedad esclavista. Profesor, su micro. Profe, lo han silenciado. Profito, le han silenciado. Profesor. Profito.
Profesor, su micro. Bueno, si acabo de cortar la clase porque me van a disculpar la expresión que dé, esa persona irresponsable, si no le gusta hacer clases, puede retirarse de la clase y no fastidiar. ¿Correcto? Aquí están los chicos que quieren ingresar, que están peleando por una vacante. Si todavía crees que en los juegos, corre, vete a los otros grupos. Ya, ahí puedes jugar, puedes bromear. Podemos jugar, sí, pero recuerda que hay que hacer los tiempos. ¿Ya? Hay tiempo de bromear, hay tiempo de conversar y hay tiempo también de estudiar. Y no nos malores los tiempos. Hay gente acá muy responsable, hay gente muy seria, ¿sí? A los cuales respeto mucho. El G1, bien, está el G3 y está el G4. Si no quieres hacer las cosas de manera responsable, corre, vete a otro grupo y no nos molestes. ¿Sí? No vamos a cortar la clase. ¿Ok? Ahora sí. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, no puedo mover acá la situación, no los puedo mover a ustedes. Ni modo. Espero, por favor, que seas un poquito más serio. A la persona que me ha apagado a mí el micrófono. Y por favor, no nos interrumpas. Sé seriecito. Muy bien. Les iba diciendo, jovencitos, recuerda, ya habíamos hablado incluso del estadio del feudalismo de la mañana. Bueno, porque estamos repasando con el G4, pero no lo había hecho con el G1 ni con el G3. Entonces, por favor, tengan a bien, sí, ese cuidado. De repente, si de repente el señor Dimas les puede alcanzar también el tema, ¿cómo se llama? El tomo 1 de sociales, porque es el más completo de todos, es el de sociales. Ya piden entonces ese, y bueno, para que ustedes comprueben lo que estamos hablando. ¿Ya? Listo. Muy bien, regresamos entonces al tema de Mesopotamia y vamos con la organización económica. Recuerda, ellos desarrollaron, jovencitos, comercio, agricultura, ganadería, bien por la gran producción, jovencitos, de sus valles. Bien. Ahora, en su momento, recuerda hace un momento que lo mencionamos con los sumerios, ellos no tuvieron moneda. ¿Cuál fue su moneda? Cebada, la cebada. Luego, para el comercio exterior, con el tiempo, jovencitos, entonces se adquirió la moneda de oro. Ahora, muchos de los conocimientos, muchos de los avances que tuvieron jovencitos en Mesopotamia se dio a conocer gracias a qué? Gracias al comercio. ¿Sí? Gracias al comercio. Muy bien. En cuanto a la organización política, ¿cómo fue formándose en el aspecto político Mesopotamia? Inicialmente, reconocemos a los sumerios como la primera civilización. Ellos entonces, recuerdo, tenían ciudades-estado. En la ciudad-estado estaba, por ejemplo, el rey. Al rey, jovencitos de una ciudad sumeria le llamaban en sí. ¿Sí? En sí, ¿qué significa señor de los campos? Pero en sí solamente era la autoridad política, administrativa y también era el jefe del ejército. La autoridad religiosa era un príncipe. Ese príncipe se llamaba patesí. Ahora, ¿qué pasó con los hitos? En el aspecto territorial, recuerda, fueron los acadios quienes van a conquistar a los sumerios y van a unificar el territorio. Unificación política, militar y territorial. ¿Gracias a quién? Al rey Sargón I. Pero ¿qué hacen los caldeos? Recuerda con Hammurabi, unifica a ese poder que ya tienen, a un poder territorial, al poder político y al poder militar, le unen, entonces le suman el poder religioso. Y recuerda que a partir de Hammurabi, la población va a creer, o en todo caso se le va a empujar a hacer creer, de que el rey es un dios. El rey, repito, es un dios. ¿Ya? Muy bien, listo. Manifestaciones culturales. El arte mesopotámico, jovencitos, se va a desarrollar gracias a la intervención del Estado y gracias a la intervención de la región. ¿Qué es lo que va a hacer, jovencitos? Que el arte es una expresión y va a contener un mensaje de acuerdo a los intereses tanto del Estado como de la región. Ejemplo, ¿te recuerdas cuál era la cultura guerrera en Mesopotamia? Asirios. Asirios. Los asirios. Entonces, estos asirios, jovencitos, ¿qué van a hacer a través de su arte? Van a expresar un mensaje de poder, obviamente para sus enemigos y también como para poder convencer a su propia gente de que eran un pueblo poderoso, conquistador. Muestran entonces, por ejemplo, a un rey enfrentándose a una bestia salvaje, muestran prácticamente a un rey, ¿no? En su carruaje, enfrentándose pues también, ¿sí? A los leones, por ejemplo, o en todo caso podrías ver de repente en otras figuras ese rey aplastando cadáveres. Un mensaje.
En el caso de los caldeos, recuerda que los caldeos van a ser una cultura religiosa y para ellos lo más importante pues era un templo, ¿ya? Y también la escultura religiosa. Pero también tiene que ver el entorno natural. ¿A qué se refiere con el entorno natural, jovencitos? Recuerda que la montaña está ubicada en la parte norte y ahí puede haber piedra, pero en el resto del territorio no hay piedra. Entonces el material, jovencitos, que abundaba en esta época, ¿qué era? Era la arcilla. Las principales construcciones entonces de Mesopotamia, recuerda, eran de arcilla. Pero ¿qué pasaba, jovencitos? ¿Cuál ha sido el gran problema? Pues que con la arcilla no se ha conservado por el paso del tiempo. Recuerda que aquí tenemos las construcciones más antiguas del mundo, ¿no? Las construcciones arquitectónicas, repito, más antiguas del mundo. No se han conservado, ¿por qué? Porque utilizaron entonces arcilla. Otro detalle que me está olvidando por acá. Recuerda que alguna vez también a la USA se le ocurrió preguntar sobre los factores de clasificación de lo que es el arte mesopotámico, la guerra, la religión y el entorno natural. Guerra, religión y entorno natural. Muy bien, sigurats, vamos con lo que es arquitectura. ¿Qué es un sigurat? Es un templo, un templo. La palabra sigurat puede significar, dice, montaña sagrada o puede significar camino al cielo. Montaña sagrada o camino al cielo. Bien, listo. ¿Por qué montaña sagrada? ¿Por qué camino al cielo? Primero, jovencitos, los mesopotámicos van a construir estos pisos. Se recuerda que es por la forma que tiene es una pirámide escalonada trunca. Y el dios, la morada del dios justamente estaba en el último piso. En el último piso. ¿Ya? Vas a recordar de repente, jovencitos, aquel relato de la Biblia. La Torre de Babel. Bien. Recuerda que los judíos salen de Mesopotamia. Si salen de repente a leer la Biblia, en la primera parte sobre el origen del pueblo judío, dice, pues salieron de la ciudad de Ur. Y la ciudad de Ur era una ciudad mesopotámica. Bien, entonces, ese relato de la Biblia, de la Torre de Babel, existió, pues, ¿no? Las ciudades mesopotámicas más importantes tenían su sigurat. ¿Por qué los hacían tan altos? Dice, medían más de 100 metros. Recuerda que los que dirigen esta organización son los sacerdotes, y son sacerdotes astrónomos, o sea, esos sacerdotes que están vigilando la posición de los astros para marcar justamente un calendario. ¿Ah? Un calendario de acuerdo a las principales actividades, como por ejemplo la agricultura. ¿Ya? Listo. Los sacerdotes, como dicen, eran los únicos que podían entrar a estos templos. Oiga, entonces, ¿cómo llegaban a conocer el pueblo a sus dioses? ¿A través de qué? A través de procesiones. Bien, a través de procesiones. Y claro, como era un templo dirigido pues a su dios o dedicado a su dios, lo hacían pues muy bonito. Las paredes, por ejemplo, lo decoraban ¿con qué? Con azulejos. ¿Ya? Muy bien. Recuerda el material, adobes o ladrillos. Muy bien. Cada ciudad tenía pues un sigurat importante y alrededor del sigurat prácticamente se planificaba el urbanismo. Las ciudades más importantes, jovencitos, tenían, por ejemplo, murallas, ya que era una zona, recuerda, muy productiva y las invasiones pues, eran constantes. Y vamos a ver, por ejemplo, sumerios es una invasión, los acadios es otra invasión, los caldeos es otra invasión, los asirios es otra invasión. Aparte, recuerda que también invadieron hititas, mitanos y casitas. Muy bien, entonces, recuerda, una ciudad tenía que estar amurallada. Dentro de esas murallas, jovencitos, podía entonces desarrollarse cualquier ciudad. Ahora, dentro de las, digamos, murallas, destaca la de la ciudad de Ur, porque dice que esas murallas, pues, tenían 27 metros de grosor. Entonces, imagínate, pues, semejante murallaza. ¿Por qué? ¿Por qué semejante muralla? Porque eran, pues, un peligro las invasiones, ¿no? Que prácticamente destruían todo a su paso. Luego, en lo que es construcciones civiles, tenemos, por ejemplo, en la época de los asirios destaca el Palacio de Khorramshahr como el palacio más grande. Recuerda, el palacio más grande, jovencitos, de Mesopotamia, ¿ya? Le pertenecía al rey Sargón II. Recuerda, le pertenecía al rey Sargón II. ¿Qué más? Tenemos, jovencitos, ya. Este es un palacio asirio, por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en las paredes? Vamos a encontrar, por ejemplo, relieves esculpidos y otra de las esculturas que le pertenece, pues, definitivamente a la cultura mesopotámica son los toros alados. En cuanto a arquitectura también, otro tipo de arquitectura destaca en la ciudad de Babilonia, la puerta de los dioses. Tienen semejantes puertas, entonces, una puerta muy decorada que trataban de proteger la ciudad. Los jardines colgantes de Babilonia, ¿te acuerdas quién lo mandó a construir? Nabucodonosor II.
Nabucodonosor II. Muy bien, listo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Luego, los sumerios, recuerdo, jovencitos, ¿qué tenemos? Los sumerios van a destacar en escultura. ¿Qué tipo de escultura? Una escultura antropomorfa religiosa. ¿Por qué decimos que es figura religiosa? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los siguientes hechos. Los sumerios tenían la costumbre de orar de esa forma, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Sí? Brazos cruzados sobre el pecho. ¿Listo? Ok. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, la escultura del gobernador de Lagash, que se llamaba Gudeo, la treintena del gobernador de Lagash, son 30 esculturas, jovencitos, que representan a ese gobernador. Estelas conmemorativas, jovencitos, donde van a recordar, por ejemplo, grandes hazañas de sus reyes o grandes batallas. La de los acadios no es destacada, dice que los acadios pues no tenían tanta cultura que simplemente se sumaron o en todo caso adquirieron la cultura de los sumerios. Los asirios que ya habíamos mencionado con nosotros anteriormente van a tener, por ejemplo, las esculturas de los toros alados. La escritura. Muy bien. La escritura, jovencitos, de esta cultura, ¿cómo se le va a llamar? Cuneiforme. Cuneiforme. Escritura cuneiforme. ¿Por qué se le llama escritura cuneiforme, jovencitos? Es por la forma que tiene esa escritura. Bien, para hacer esa escritura, ¿qué es lo que ha pasado? Se tiene que utilizar un punzón, pero ese punzón, mira cómo termina, en una forma triangular. Entonces, esa forma triangular la tienes que hundir en una tablilla de arcilla húmeda. Por la forma que tiene, obviamente vas a dejar un triangulito, que vendría a ser prácticamente un punto. Pero tú arrastras, jovencitos, el palito y vas a generar una colita. ¿Ya? ¿Qué forma tiene ese símbolo del punto y la colita, la línea? Punto y línea. ¿Qué forma tiene? A ver, algunos chicos, de repente, no sé, su papá tiene, ¿cómo se llama esto? ¿Cinceles? Sí, enfermedad. Sí. Ya, el cincel, pues, ¿qué es? Es una cuña. Sí. ¿Sí? Ah, ya, listo. Por eso le llaman cuneiforme. ¿Cuántos signos se han contabilizado, jovencitos? La conjugación de esos signos en total 1500. 1500 formas. Ahora, esas formas, ¿sí? Tienen una evolución. Bien, ¿cómo evolucionan? Pictogramas, ideogramas, fonogramas. Pictogramas, ideogramas, fonogramas. ¿Qué es un pictograma? Algo, ¿qué quiere decir? Digamos, tú ves un objeto, cualquier objeto que sea, ¿sí? Cualquier objeto palpable y físico. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a tratar de representar de una manera mucho más simple en un signo, en una tablilla. ¿Ya? Ese es un pictograma, cuando representas un objeto físico. Ideograma. Probablemente con el tiempo va a haber una simplificación, y es lo que pasó, jovencitos, también con la escritura egipcia. Bien, un signo que inicialmente sirvió para hacer un pictograma, bien, para representar una cosa material, con el tiempo adquiere un significado ideal. O sea, una idea, por ejemplo, el amor, ¿es un objeto físico? No. No. Correcto. Entonces el amor lo podrías representar con un ideograma. Ahora, de ese ideograma va a servir, jovencitos, va a seguir simplificándose más, jovencitos, y se forman los fonogramas. ¿Qué es un fonograma? Que ese símbolo lo vamos a simplificar mucho más aún, jovencitos. Pero ojo, ya no va a ser pictograma, ya no va a ser ideograma, sino que va a representar solamente un sonido. ¿Cómo se le llama? Fonograma. Sonido, fonograma. ¿Ves? Puedes ver, jovencitos, entonces acá, a ver, vamos a mostrar por aquí. Bien. Bien, por ejemplo, a ver. Ya, acá, por ejemplo, mira. Esta línea, mira. Acá esto sería pues un pictograma. Esto sería un ideograma y eso sería solamente un fonograma. Pictograma, muy bien, representa un arroyo. Un ideograma, listo, lo simplifica más aún. Y un fonograma, ya pues solamente un sonido. Entonces podemos ir entonces de repente que con el tiempo la escritura mesopotámica se hubiese convertido en una especie de abecedario. Ahora, ¿quién se va a encargar de descifrar esta escritura? Primero fue un alemán llamado Grotefend, apellido Federico Grotefend, fue un alemán. Pero ¿quién hizo el trabajo completo? Es un inglés llamado Henry Robinson. Pero para poder descifrar esta escritura, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Bueno, tuvo que irse hasta Irán. En ese momento Irán se llamaba Persia, ¿ya? Y los persas tienen otro tipo de escritura. Entonces, en la entrada de una tumba, van a encontrar, bueno, la entrada de la tumba se llama la piedra de Behistun,
Y es en la pared donde vamos a encontrar estas figuritas y aquí vamos a encontrar los signos. Y esos signos, jovencitos, o sea, se hace, por ejemplo, una especie de poesía, ¿no? De repente un pesar, ¿no? Sobre la persona que está enterrada ahí. Y al costadito vas a encontrarlo, entonces, en escritura cuneiforme. Entonces, la piedra de Vegistrum ha servido de base para poder descifrar la escritura cuneiforme. Ya está. Literatura. Los creadores de la literatura, jovencitos, son los sumerios. La obra de la literatura más antigua, se conoce, es la epopeya de Gilgamesh. ¿Dónde fue encontrada? Fue encontrada en la en la biblioteca del rey Asurbanipal. A su momento te dije, acuérdate de este rey asirio, Asurbanipal. Bien, la biblioteca más grande de Mesopotamia es justamente de Asurbanipal. ¿Qué pasaba? Cuando uno terminaba de escribir una tablilla, lo enviaba al horno, ¿no? Para cocerlo. Y una vez cocido, entonces había que guardar en estas bibliotecas. La biblioteca más grande que se ha encontrado es la del rey Asurbanipal, rey asirio. Ahora, es en esa biblioteca que se ha encontrado el relato de la epopeya de Gilgamesh. Bien, ojo. El relato se ha encontrado, repito, en la biblioteca del rey Asurbanipal, pero el origen de esta literatura es de la época sumeria. Época sumeria. Nos cuentan las aventuras de Gilgamesh. ¿Quién es Gilgamesh, jovencitos? Viene a ser, dice, un gobernante de la ciudad de Uruk. Gobernante de la ciudad de Uruk. Bueno, el proceso que tiene, bueno, por cuestión de tiempo no te voy a explicar todo el relato, por lo que va a pasar es que va a sufrir una transformación personal y filosófica. ¿Qué buscaba? Buscaba, pues, el secreto de la eterna juventud. Hablamos de la legislación. ¿Quiénes inventaron las leyes? Las primeras leyes más antiguas, jovencitos, las inventaron los sumerios. Los sumerios. Y dentro de estos ejemplares de Sumeria, vamos a encontrar, por ejemplo, el código de Uruk-hai como el código de leyes más antiguas de la historia. Código de leyes más antiguo. Pero no es el más famoso. El más famoso es el código de Hammurabi. Pregunta, ¿a qué periodo pertenece? Caldeo. Caldeo. Correcto, al periodo caldeo. Tiene 282 leyes, jovencitos, y recuerda que varias de ellas se expresan en la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, solamente se cumple sí y solo sí, si las dos personas, la que hace de repente, la que provoca el problema y la afectada, son del mismo grupo social. Si no son del mismo grupo social, entonces de repente la persona que ha hecho o ha generado el problema, pues tiene que pagar una indemnización. Recuerda también que es uno de los primeros códigos de la historia que le entrega prácticamente derechos jurídicos a la mujer, igualdad jurídica. Recuerda cuando hablamos, por ejemplo, del Neolítico. Bien, ¿quién se sobrepuso? ¿El patriarcado o el matriarcado? Patriarcado. El patriarcado. Patriarcado. Bien, probablemente, jovencitos, lo entendieron de muchas maneras las personas de aquella época. De repente como una cuestión política, por una cuestión militar, como una cuestión social, como una cuestión económica, etcétera, etcétera. Pero probablemente entonces en ese proceso se cometieron abusos pues contra las mujeres. Y entonces esta legislación bien, les va a dar esos derechos, ¿no? Derechos de libertades económicas a la mujer. Muy bien, otra cosa, ¿por qué se le hizo, por qué el código de Hammurabi se convirtió pues en el código más importante, jovencitos? Porque es el primer código hecho en piedra. Claro que si es hecho en piedra, tiene otra intención. Bien, tiene otra intención. ¿Cuál es la intención? ¿Te recuerdas Es más, se dice que del código de Hammurabi ha sido la influencia para la formación de la ley mosaica. Imagino que si has estudiado la Biblia, has leído la Biblia, de repente has ido a misa, de joven has participado pues en aquellos grupos que estudian la Biblia, bien, te habrán dicho acerca de la ley mosaica. Muy bien. Sí, algunos historiadores dicen muy bien, la ley mosaica se ha generado ¿por qué? Por el código de Hammurabi. La ley mosaica, recuerda, Diosito le entregó pues a Moisés, ¿no? Las leyes. ¿En qué material? En piedra. En piedra. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención, tanto pues de los judíos o de los mesopotámicos, de colocar sus leyes en piedra? ¿Cuál? ¿Cuál sería la intención? ¿Cuál sería la intención, jovencitos? Perdurar. La intención es perdurar. Ahora, ¿por qué decirle a la gente, oye, estas leyes me las ha dado Diosito? En caso de Mesopotamia, ¿qué dice? El rey Hammurabi,
recuerda, es representado en la parte superior, recibiendo estas leyes del dios Samash, el dios de la justicia. Bien. ¿Por qué hacerle creer al pueblo que las leyes provienen de Dios? ¿Cuál es la intención? Que los cumpla. Que el pueblo tenga miedo, ¿sí?, del castigo divino por no cumplir sus leyes. Y recuerda que también te comenté que a partir de Hammurabi se le hace creer al pueblo que el rey es un elegido de Dios, ¿sí? Es un representante de Dios en la tierra. ¿Cuál es la intención también, jovencitos? Probablemente someter a la población, bien, a la autoridad del rey o a la autoridad que se pueda establecer en la organización del Estado. Muy bien. Religión. ¿Qué tenemos en religión, jovencitos? La religión mesopotámica cree en una vida después de la muerte, pero bueno, en este caso sería espiritualista, pero una espiritualista negativa también, ¿no? Pensaban pues que si tú morías en la otra vida, tú simplemente irías a sufrir, ya, solamente a sufrir. Listo, la gente mesopotámica creía, por ejemplo, que tu sombra era tu espíritu y que al momento de morir, tu espíritu entonces se desprendía de tu cuerpo y bajaba al Kigayú, que es el Kigayú, el infierno ya, en el infierno cristiano o el Hades griego. Ahí estaba, por ejemplo, el dios Marte, el dios Kigayú, ¿bien? O perdón, el dios Nergal, disculpa, el dios Nergal era el dios del Kigayú, y entonces él te retenía. Tú tenías que, para poder llegar a ese lugar, tenías que bajar unas escaleras, cruzar 7 puertas, y las puertas se cerraban tras de ti y no se volvían a abrir nunca más. ¿Cuáles son las características de la religión mesopotámica? Es astrológica, porque recuerda, jovencitos, que hace eso también me olvidé decirte, en su desarrollo de la astronomía, ellos pensaron pues que la posición de los astros van a influir sobre tu persona. Denis, ¿qué signo eres? Aries, profe. Fuego eres. Con razón, ya, mentira, es una broma. Candela, profe, candela. Ok. Listo, chicos, entonces no te olvides, es astrológica porque pensaron que los dioses influían sobre la vida de las personas. Politeísta porque adoraron varios dioses, panteísta porque, jovencitos, creyeron en las fuerzas de la naturaleza, heliódata porque adoraron al sol, espiritualista porque creyeron en la vida después de la muerte, bien, o en la creencia del espíritu después de la muerte. Y lo curioso es que la mayoría parte de los dioses que tiene Mesopotamia son dioses antropomorfos, son dioses, sí, con cuerpos humanos. Muy bien, ahora cada cultura tenía un dios importante. En la época de los sumerios estaba, por ejemplo, Enlil, Enki, el dios del viento, el dios del aire. Nergal, Ereshkigal, en el caso de los acadios estaba Shamash, en el caso de los caldeos estaba Marduk, y en el caso de los asirios estaba Asur. Otra influencia importante con estos de los mesopotamios es que en la semana, ¿ya?, los días de la semana que tú conoces son prácticamente una influencia de la cultura mesopotámica. Ellos iniciaron, jovencitos, con la creencia de que cada día estaba dedicado prácticamente a un dios en particular. Si de repente tú revisas el origen de los nombres de los días de la semana, están relacionados justamente a los astros. Lunes, Luna. Martes, Marte. ¿Ya? Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado es una palabra mesopotámica que significa cuando el corazón descansa. Esa costumbre de los judíos de descansar el sábado no es propia de ellos, es de los mesopotamios, jovencitos. Bien, listo, terminamos Mesopotamia, jovencitos. Nos quedan 14 minutos. Vamos a repasar Egipto. Ya, vamos a repasar Egipto, jovencitos. Ya terminamos esto. Vamos a sacar el archivo. Mesopotamia. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ratito. Acá está Egipto. Ya, jovencitos. A ver, ahora sí, ¿se mira la pantalla, jovencitos? Sí, profesor. Sí, Ok, profe, se mira. Sí se ve, profe. Ahora sí, ya. Ahora que lo miras, ya, perfecto, vamos a avanzar.
Bien, jovencitos, vamos a hacer entonces Egipto. Pregunta de examen de admisión, jovencitos. Si no existiera el río Nilo, jovencitos, entonces Egipto, ¿qué sería? Puro desierto. Desierto. Sería un desierto. ¿Qué desierto? El desierto de por aquí, jovencitos, ¿cómo se llama? El desierto ¿Sahara? de Libia. El Sahara. El desierto de Libia, el Sahara. Entonces, jovencitos, Egipto no existiría si no estuviera prácticamente el río Nilo. Vino también alguna otra vez una pregunta, sí, para nivel pulpín, en aquella que decía, pues, ¿no? ¿Quién dijo que Egipto es un don del Nilo? O sea, Heródoto, pues, ¿no? Heródoto, jovencitos, estuvo de paseo por Egipto. Recuerda, jovencitos, que mucho de la cultura egipcia lo sabemos a través de los griegos. ¿Dónde se ubica la cultura egipcia, jovencitos? En la parte noreste de África, recuerda, noreste de África. ¿Listo? Ahora, ¿qué situaciones importantes tenemos en su geografía? Muy bien. Por ejemplo, en el norte tenemos el mar Mediterráneo, ¿ya? Norte por acá el Mediterráneo, jovencitos, por el este el Mar Rojo, por el oeste el desierto de Libia, y por la parte sur, jovencitos, tenemos Nubia o Etiopía. Hay una cosa interesante que ocurre entre el mes de mayo, es el clima se vuelve más seco, más caluroso, y avanza un viento caliente del desierto de Libia, conocido, jovencitos, como el Siroco o Kamshin. Recuerda cómo se le conoce, Kamshin o Siroco. Bien, y entonces es la representación pues del viento sofocante. Bien, el clima, jovencitos, que tiene Mesopotamia, digo Egipto, recuerda que es un clima seco. Ese clima seco, jovencitos, es prácticamente considerado el segundo factor de conservación del arte egipcio. El clima seco, jovencitos, favorece la conservación del arte egipcio. Bien, las momias, bien, por los papiros, las construcciones. Egipto, jovencitos, se divide en dos partes, dos regiones. Bien, la región del norte, Bajo Egipto. La región del sur, el Alto Egipto. Y había un punto medio y se llamaba la ciudad de Memphis. La ciudad de Memphis, entonces, hacia el norte era el Bajo Egipto y de Memphis hacia el sur era el Alto Egipto. ¿Qué hay en el Bajo Egipto? El río Nilo se abría, dice, en 7 ramales, extendiéndose entonces, jovencitos, una zona del valle. Y prácticamente formaron tenían una forma triangular, una forma triangular. Recuerda, jovencitos, que esa forma triangular, bueno, según en aquellos tiempos, se parecía mucho, pues, a la letra griega delta. De ahí viene entonces el nombre, la zona delta o la zona deltaica. En la zona del Bajo Egipto vamos a encontrar, por ejemplo, acá una planicie, ¿no? Allá pasando el valle, una planicie desértica, donde vamos a encontrar, jovencitos, a los principales atractivos turísticos de Egipto, las famosas pirámides, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Y al costadito de las pirámides Keops, Kefren y Miserino encontramos a la escultura más grande de Egipto. ¿Cuál será? Esfinge. La famosa Esfinge, ¿correcto? Muy bien, entonces ya sabes acerca del Bajo Egipto, recuerda que también se le llama la zona del Taika. Vamos a la zona del Alto Egipto. Si te das a dar cuenta, mira, jovencitos, en la zona del valle, que se vuelve más estrecho, jovencitos, ¿qué pasa? A orillas prácticamente, o el límite entre el desierto y el valle, ¿qué hicieron los egipcios? Van a construir muchos templos y tumbas. Ya, entonces a la zona del Alto Egipto se le conoce, pues, la zona del valle o la zona arqueológica. Recuerda, zona del valle o zona arqueológica, por la gran abundancia de restos arqueológicos. Muy bien, de aquí nos pasamos entonces a... Vamos a ver acá. El río Nilo. ¿Dónde nace el río Nilo? En África Central. ¿Bien? Y su recorrido prácticamente es de sur a norte. Pregunta para pulpines. Dime, ¿por qué región ingresa el río Nilo? Pregunta, ¿por qué región ingresa el río Nilo? A Egipto. Alto Egipto. Por el Alto Egipto. Por el Alto Egipto. Muy bien, el río, recuerda, es la única fuente de agua que tiene Egipto. Es la única. En Egipto no llueve, recuerda, tiene un clima seco, no llueve. Excepto, pues, la parte dice que está cercana al mar Mediterráneo. ¿Bien? Pero en el resto de Egipto no llueve. La única fuente de agua es justamente el río Nilo. Muy bien, antes de desembarcar con el río Nilo, antes de que desemboque el río Nilo en el mar Mediterráneo, recuerda entonces que este río se abría en 7 ramales, formando la zona del Taika. Bien, antes en la antigüedad eran 7 ramales, pero el día de hoy, obviamente por el excesivo uso del agua del río Nilo, porque es la única fuente de agua que alimenta a varios países, mira el trayecto, jovencitos,
Listo. Ha reducido obviamente su caudal y simplemente, jovencitos, tenemos el día de hoy dos ramales, Rosetta y Damieta. ¿Por qué es importante el río Nilo? ¿Por qué es importante, jovencitos? Bueno, ya sabemos primero porque es la única fuente de agua que tenemos, pero tenemos que verlo en cada área. En el aspecto económico, jovencitos, recuerda que el río Nilo no solamente trae agua, trae también un fertilizante. ¿Y cómo se llama ese fertilizante? Limón. Se llama el río el Lim. El Lim, jovencitos, ¿de dónde llega? Para empezar por acá, vamos a regresar por aquí. Regresamos un poquito por acá, en el mapa. Resulta que el río Nilo tiene dos afluentes, el Nilo Blanco y el Atbara. Estos dos ríos vienen de Etiopía, ¿ya? De Etiopía. ¿Te acuerdas de Lucy, de la humanización? Ya, esa es Etiopía. Ahí tenemos unas montañas llamadas Abisinia. De esas montañas de Abisinia, jovencitos, es arrastrado ese material conocido como limo, y que es un poderoso fertilizante, ya que gracias a este fertilizante, Egipto triplicaba su producción de alimentos. Triplicaba. Ahora, tenemos una gran producción de alimentos. Ya digamos que estamos por la tercera catarata, ¿no? Necesitamos vender, digamos, 20 toneladas de trigo. Entonces, ¿cuál es el medio que vamos a utilizar? ¿El desierto o el río Nilo? Río Nilo. Entonces recuerda que en la economía el río Nilo era pues una importante vía de comunicación que favorecía la riqueza de Egipto. ¿Cómo crees que se llegaron a hacer semejantes construcciones pues como las pirámides? Nadie te las hace gratis. Tienes que pagar y tienes que tener muchos recursos como para poder mover semejante cantidad de rocas para construir simplemente la tumba de una sola persona. ¿Sí? Economía. Religión. Muchos de los animalitos ya que vivieron o que viven a orillas del río Nilo, prácticamente en las épocas más convulsas de Egipto, prácticamente se van a convertir en dioses. Tuvieron muchos dioses, y según la egiptología tuvieron más de 3000 dioses. Pero claro, cada región tenía pues sus creencias particulares. Muy bien, entonces ahí vas a encontrar, por ejemplo, a un dios con cabeza de halcón. ¿Cómo se llama el dios con cabeza de halcón? Horus. Correcto. Horus. Al dios con cabeza de chacal. Anubis. ¿No? Correcto. Muy bien. Tienes, por ejemplo, a la diosa Bastet. La diosa Bastet era la diosa con cabeza de gato, por ejemplo. Entonces, cada animalito especial que ellos veían eran prácticamente convertidos en dios. En cuanto a la agricultura, como decimos, el río Nilo determinó las actividades de los pobladores egipcios por prácticamente 4000 años. ¿Ya? O sea, mentalmente, el poblador campesino, el poblador de Egipto, es un agricultor. O sea, que tiene que estar a la expectativa del agua y del fertilizante que traía el río Nilo. Muy bien, y ahora tenemos que hablar de los periodos del río Nilo. Muy bien. Los periodos del río Nilo son 3. Inundación, siembra, cosecha. Bien. Resulta, cositos, que los egipcios en los primeros tiempos obviamente no conocían los periodos del río Nilo. Tuvieron que aprender a leer, digamos, la naturaleza y la posición de los astros, y se dieron cuenta entonces que hay una estrellita que días antes de que inicie la inundación prácticamente aparece en el firmamento. Y como la conoces como la estrella Sirio del Can Mayor. Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba? Los egipcios, como todo lo relacionaban con religión, consideraron que la aparición de esta figura o de este astro era prácticamente un dios beneficioso para los egipcios, al cual le llamaron el dios Otis. Entonces los egipcios tomaron en cuenta en su calendario la posición del sol, la posición de la estrella Sirio o la aparición de la estrella Sirio y el crecimiento del río Nilo y crearon el calendario que estamos utilizando el día de hoy. ¿Sí? Lo crearon. Ahorita vamos a ver más cositas de eso. Bueno, resulta que su calendario, su 1 de enero, es justamente el día en que inicia las inundaciones. ¿Cuándo? 19 de junio. Promedio. ¿No? 19 de junio. Entonces, para los egipcios empezaba el periodo de la inundación, o también llamado Aket, de junio a septiembre. Cada periodo era pues un lapso de 4 meses aproximadamente. ¿Qué hacían las personas, jovencitos? Cuando sus chacras eran inundadas, inclusive algunos poblados que estaban prácticamente a orillas del río Nilo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que subir prácticamente hacia el desierto.
y esperar a que pasaran los 4 meses hasta que bajaran las aguas del río Nilo y prácticamente iniciar la época de la siembra. Ojo, el río Nilo, jovencitos, bueno, a ver, quiero hacer una pregunta. Hace varios años, muchos años atrás, vino una preguntita en el examen de la UNSA que decía, pues, ¿qué colores cambia el río Nilo? Ya, digamos que su color natural sea el azulito. Cuando empieza a crecer, eso se convierte o llega a un color verde. ¿Pero por qué color verde? Porque está arrastrando por la fuerza del agua las plantitas y las algas que están siendo arrancadas por la fuerza del agua. Después del color verde pasa al color rojo. ¿Ya? Al color rojo. Listo. ¿Por qué? Porque están llegando los minerales del África Central. Recuerda que el río Nilo nace en el África Central. Oiga, ¿pero por qué está aumentando el caudal? Porque justamente en los meses de enero y febrero, así como en nuestra época, jovencitos, empieza a llover. ¿Ya? Recuerda que están en el África Central. Listo. Después del rojo viene el color amarillo. Cuando era de color amarillo, entonces, ¿qué hacían los egipcios? Abrían sus compuertas. ¿Para qué? Para que pudiese entrar el limo. Una vez que terminaba el periodo de la inundación, entonces prácticamente quedaba en la chacra una capa gruesa de limo. Y lo único que hacían, dicen los egipcios de aquella época, era arrojar las semillas y hacer trabajar a sus animalitos para que las pisoteen. Bien, se iniciaba nuevamente, como quien dice, la vida. Pero también otra cosa que tengo que decirles, jovencitos. En esta época de 4 meses, ¿qué hace la población campesina si sus chacras están inundadas? ¿A qué crees que se van a dedicar? Pesca. Pesca. Prácticamente para el faraón egipcio, esa es mano muerta. ¿Por qué se le dice mano muerta? Porque no trabaja. Es justamente en esa época donde dice que se iniciaban las grandes construcciones de Egipto. ¿Sí? Y claro, como todo lo relacionaban con la religión, ¿sí? Recuerda más o menos que el proceso fue algo parecido pues con lo que pasó también en la cultura mesopotámica, ¿no? ¿Qué pasó? Que al pueblo egipcio le dijeron, muy bien, ¿sabes qué? Tu faraón es el representante de todos los dioses. Tienes que hacerle caso. Porque si no le haces caso, te va a ir mal. ¿Ya? El río Nilo el próximo año no va a aumentar de caudal. Y el campesino creía en esas cosas, pues. No va a crecer, entonces tenemos que hacerle caso al faraón. Lo hacían de buena gana porque pensaban pues que así iban a contentar a los dioses y el río Nilo el próximo año no fallaría. ¿Y por qué digo que no fallaría, Juancitos? Porque durante esos 4.000 años que van a tener los pobladores frente al río, ¿qué resulta? Van a demostrar prácticamente que el río Nilo tiene una crecida irregular. Terminamos con esto para hablar justamente de lo que estoy comentando. Después de la siembra, octubre-enero, viene el periodo de la cosecha de febrero a mayo. Como te dije, bien, gracias a este limo, triplicaban la producción o a veces llegaban a cosechar hasta 3 veces. Bueno, hablando del caudal. Como les dije, jovencitos, el río Nilo tiene un caudal irregular. Caudal irregular. A ver, entonces, si tiene el caudal irregular, jovencitos, ¿cuál es el problema? El problema es la cantidad de agua que lleva. Bien. Ahora, dice que los egipcios en su experiencia tuvieron que aprender a leer el caudal. ¿Y cómo lo hicieron? Creando relojes de agua. Clepsidras les llamaban, pero nosotros los vamos a llamar nilómetros. Entonces, cada año, ellos entonces van a estar muy atentos a la crecida del río y van a tratar de marcar hasta dónde llegaba el nivel del agua. Y van a comparar con lo que pasaba en Egipto. Pero claro, su técnica les va a permitir mejorar este sistema, jovencitos, y van a crear pozos, ¿ya? De piedra, ¿bien? O van a hacer construcciones de piedra, ¿bien? Y conforme iba subiendo, jovencitos, el caudal del río Nilo, entonces ellos van a ir marcando año tras año en la pared hasta donde llegaba. Ahora, en su experiencia, los egipcios tendrían, dice más o menos, no tendrían problemas cuando el río Nilo llegaba prácticamente a los 16 codos. Ahora, hablando de Mesopotamia y de Egipto, cuando ellos empiezan a desarrollar, por ejemplo, la producción alimentaria, van a tener que usar medidas para el comercio. Y las primeras medidas, conocidos que se les ocurre, están relacionadas al cuerpo humano. Pulgada, brazo, pie, por ejemplo, brazada. Repito, medidas relacionadas al cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, hablamos, por ejemplo, de 16 codos, ¿no? Pues imagínate desde el dedo medio hasta la puntita de tu codo,
¿ya? Más o menos serían, ¿cuánto? Unos 50 centímetros. Entonces vamos a decir, bonitos, en nuestra medida, el río Nilo en su máximo caudal llegaría pues a 8 metros de alto. 8 metros de alto, jovencitos, ¿ah? Ahora, esos 8 metros de alto servirían, jovencitos, ¿sí? Con la fuerza suficiente, ¿para qué? Para poder llegar prácticamente a ambas riberas. Resulta que en ciertas partes el río Nilo tiene prácticamente un valle de 5 kilómetros, en otros, a lo mucho, tiene 15 kilómetros por lado. Entonces, si tiene la suficiente fuerza de agua, listo, entonces va a llegar hasta el extremo del valle. Pero si no tiene la fuerza del agua suficiente, o sea, quiere decir, de repente, este año llegó a los 16 codos. Al año que viene no serán los 16 codos, serán de repente 14, 13, 12 codos. Entonces el agua, jovencitos, va a tener un problema, los egipcios van a tener un problema. ¿Cuál es ese problema? El agua, jovencitos, no llega a los extremos. Y si no llega a los extremos, es probable, jovencitos, que no alcance el agua para poder regar y sembrar el valle. De repente, qué sé yo, que se quedaban 500 metros sin sembrar. Ojo, el problema no era esa distancia de 500 metros. Recuerda, jovencitos, que el valle es de 600 kilómetros. Entonces eran, pues, ojo, kilómetros cuadrados que se quedaban sin sembrar. Y ahí era un gran problema. Y si recuerdas, voy a tomar como referencia la Biblia, vas a recordar, pues, la famosa historia de José y sus hermanos. Incluso lo han hecho varias veces película, inclusive. ¿Qué pasó con José? Como referencia. ¿Qué le pasó a José? Aló, jóvenes. No leo la Biblia. No lees la Biblia y no lees la Biblia. Engañó al faraón, creo. Engañó. Predijo 7 años de sequía y 7 años de Por favor, tiempo. A grosso modo, recuerda, pues, José era el hermano espeso. Siempre hay uno en la casa. Bien, que predecía sueños y decía cosas, pues, que los hermanos se hacían sentir un poquito mal. Al final, pues, se deshicieron de él, engañándolo incluso al papá, lo vendieron prácticamente como esclavo, llegó a Egipto, bien, lo metieron preso, porque aparentemente la esposa de un funcionario lo acusó, ¿no? De querer hacerle cositas malas. Muy bien, terminó en la cárcel y pues de la cárcel lo sacaron para que descifre los sueños del faraón. ¿Y cuál fue la predicción de los sueños? Pues el faraón había soñado de que habían 7 vacas gorditas, hermosas, bonitas, y después de eso salieron otras 7 vacas, pero flaquitas, no raquíticas, que se comieron a las primeras y eran igualitas. Y lo mismo sucedió pues con el sueño pues de las espigas. ¿Bien? Y entonces aquí pues no funciona, participa José, le dice, pues ¿sabes qué? Egipto va a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. ¿Por qué crees que se dio los 7 años de escasez? ¿Por qué se dio los 7 años de escasez? Sequía. 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 Por la sequía. ¿Provocada por qué? El Nilo. Por insuficiencia de agua. Porque no tuvo pues el caudal suficiente. Y entonces, ante ese problema, jovencitos, en algún momento los egipcios tuvieron que reaccionar. Oiga, no iban pues siempre a estar a las expectativas de cuánta agua trajera el río Nilo. Había que solucionar. A ver, jovencitos, hay algunos acá chicos que van a ser ingenieros del Perú. Dígame, ¿cómo lo solucionarían? Futuros ingenieros del Perú, dígame. ¿Qué harían? Represas. Represas, correcto. Represas, sistemas hidráulicos. Pero para desarrollar represas y sistemas hidráulicos, ¿qué conocimientos debes desarrollar? Futuros ingenieros. Creo que hay ingeniería pesquera, creo por acá, ¿no? Pesquería nuclear, profe. Pesquería nuclear, con razón, pues con razón, ya entiendo. Ya, jóvenes, ¿qué conocimientos necesitan para desarrollar sistemas hidráulicos, represas? Matemática, geometría, aritmética. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí el desarrollo de las ciencias, del conocimiento para poder enfrentar los obstáculos de la naturaleza.
Y gracias a esos sistemas hidráulicos, jovencitos, Egipto pudo asegurar el agua en esas épocas irregulares. Listo. Solucionó. ¿Utilizando qué? Su conocimiento, su ciencia, su cabeza. Pero ¿quién tenía esos conocimientos? ¿Qué grupo social tenía esos conocimientos? Sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Recuerda, ¿qué cultura independizó los conocimientos de la religión? La griega. Grecia. La cultura griega, correcto, a través de la filosofía, recuerda. Muy bien, vino una pregunta de examen, jovencitos, hace varios años atrás, sobre el calendario egipcio. Ya les había indicado, jovencitos, que el calendario que estamos utilizando el día de hoy es prácticamente la creación de los egipcios. Pero la pregunta fue, ¿qué cultura, ¿sí?, la dio a conocer al mundo occidental? ¿Qué cultura la dio a conocer al mundo occidental? La griega. La romana. Romanos. Roma. ¿Recuerdas de esas películas de Cleopatra, Marco Antonio, de Octavio, de Julio César? ¿Sí? ¿Ya? ¿Te acuerdas del Julio César? Sí, profesor, sí. ¿Te acuerdas del primer emperador de Romano? Ah, sí, profe, sí. Ya, ellos crearon el calendario juliano. Bien, ¿por qué crees que el séptimo mes, cómo se llama el séptimo mes del año? Ah, Julio. Julius. Julio. ¿En honor a quién? En honor a Julio César. A Julio César. Agosto, ¿en honor a quién? Augusto. 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 César Augusto. ¿Sí? Al primer emperador de Roma. Ese calendario juliano luego fue tomado, jovencitos, en la época moderna, ¿ya? Y un papa, Gregorio, se voló, bueno, hizo el cambio, se volaron prácticamente varios días, ¿listo? Y crearon el calendario actual. Pero ¿cuál es la base? El calendario egipcio. ¿Quién lo dio a conocer al mundo occidental? Los romanos. Bien, jovencitos, son las 7:09, tengo que ir a hacer clases con el otro grupo. Podemos hacer una solución, jovencitos, práctica. Si ustedes de repente desean terminar ahora Egipto, bien, y de repente avanzar un poquito la griega, la única solución que podemos encontrar, jovencitos, es que desde las 9 nos podamos reunir, al menos una horita, ¿ya? De 9 a 10, me ofrezco en sacrificio para poder avanzar estos temas. Si lo deseas, dígame sí, o no. Normal. Claro que profe, sí, dale. profe, amanecida. acuerdo. Acabamos Todo, con profe. todos. Confirmo. Ok, listo. Entonces, a las 9 nos encontramos, jovencitos, entonces, en este mismo link, para poder avanzar, ¿sí? Profe. Vale, No ¿Aló? será la No, acá no, pues ya acá estamos los grupos que necesitamos. Ah, no, el otro grupo también va a querer entrar, ¿no? Sí, pero va a tener que ser en la Cueva del Oso. Va a tener que ser en la Cueva del Oso. Para poder juntas, porque el otro grupo también va a ser el mismo tema y nos va a quedar también igual, en igualdad de condiciones. Ya, chicos, ya entonces en la Cueva del Oso, ya, Cueva del Oso nos encontramos. ¿Listo? Profe. Hasta la profe. Ok. Este profe no se juega. Pone banquitos, profe. Sí, jala tu silla, jala tu silla. ¿Ya quién me quería hablar? ¿Quién me quería decir algo? Ya, profesor, usted comentó sobre Roma, que fue quien dio a conocer los conocimientos egipcios al mundo occidental. Pero en todo caso, ¿no sería Macedonia con Alejandro Magno? Griegos en general. ¿Profesor? Griegos en general. Por ejemplo, Heródoto era de la época clásica, por ejemplo. No era de Macedonia. Ahora, cuando tú me dices de Alejandro Magno, me hablas de la fusión de la cultura egipcia con la cultura griega. ¿Bien? Fusión. Pero repito, el conocimiento anterior, jovencitos, bien, no solamente es de Heródoto. Oiga, por ejemplo, Tales de Mileto, por ejemplo, a ver. Tales de Mileto, ¿por qué se le reconoce en matemática? Teorema. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Tales de Mileto? El famoso teorema de... Y con ese teorema de Tales, ¿qué se midió?
¿Qué se midió, jovencitos? Las pirámides. Ojo, eso se hizo antes de Alejandro Magno. Bien, entonces no habría que confundirnos, ¿ya? Entonces, chicos, nos encontramos entonces a las 9, ya en la Cueva del Oso. Cuídense, chicos, nos vemos entonces. Voy para otro grupo, ahorita deben estar reclamándome ya. Cuídense, chicos, nos vemos entonces. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Chao, profito. Chao, profe.